En 1994, la pintura más famosa de Noruega desapareció de un museo en pleno centro de Oslo. El golpe fue tan audaz que dejó en evidencia la seguridad cultural de todo un país. Durante meses, la pregunta fue la misma: ¿quién había sido capaz de hacerlo? La respuesta sorprendió incluso a la policía. No fue una red internacional ni un sofisticado mercado negro. Fue un futbolista que había jugado en la primera división noruega. Esta es la historia de Paul Enger, el jugador que cruzó la línea. Esto es Tribuna Fantasma. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal de Tribuna Fantasma, porque una vez que conoces el lado oscuro del fútbol, ya no ves los partidos igual. Paul Enger nació el 26 de marzo de 1967 en Oslo y creció en Tveita, un suburbio que en los años 70 y 80 se convirtió en uno de los focos de delincuencia juvenil más conocidos de Noruega. Allí se integró desde muy joven al Tveita Engen, una banda que denominaba parte del submundo criminal de la capital y que le ofrecía un sentido de pertenencia que no encontraba en casa. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y una relación conflictiva con su padrastro, una experiencia que, años después, vincularía con su fascinación por el grito de Edvard Munch, una pintura que conoció en una excursión escolar y cuya angustia decía sentir como propia. A los 15 años viajó a Nueva York, atraído por los escenarios de El Padrino y la idea de convertirse en un delincuente respetado, aunque siempre aseguró que evitaría la violencia física. A los 16 recibió su primera condena, y poco después cumpliría su primer periodo en la prisión de Ullersmo. Mientras acumulaba antecedentes, también intentaba abrirse camino en el fútbol profesional, como mediocampista en el Vålerenga, uno de los clubes históricos de la primera división noruega, en donde llegó a disputar partidos oficiales con el primer equipo, e incluso competiciones europeas. Tenía tanto talento como proyección, pero su vida avanzaba en dos direcciones opuestas al mismo tiempo: el esfuerzo por consolidarse en el fútbol y la atracción constante por el dinero rápido y el estatus que ofrecía el delito. En Tveita, la banda no era solo un grupo de jóvenes conflictivos. La llamada pandilla de Tveita se convirtió en una organización criminal que durante años dominó parte del bajo mundo de Oslo. Para Enger, aquella estructura funcionaba como una familia paralela, un espacio donde el respeto se ganaba con audacia y resultados. Bajo la influencia de Jan Vallen, comenzó a especializarse en delitos que exigían planificación y sangre fría: robo de vehículos de lujo, apertura de cajas fuertes, asaltos cuidadosamente preparados. No era violencia impulsiva, era cálculo, era estrategia. En 1988 su ambición dio un salto. Intentó robar el grito en el Museo Munch, pero entró por la ventana equivocada y terminó llevándose otra obra de Edvard Munch, Amor y Dolor, o también conocida como Vampiro. No fue un golpe improvisado, fue la señal de que estaba dispuesto a tocar símbolos nacionales. Ese mismo año participó en el asalto de la joyería Tostut, el mayor robo de joyería de la historia de Noruega hasta ese momento. El botín ascendió a 4.8 millones de coronas noruegas, una cifra que equivalía aproximadamente a $735,000 de la época. Mientras tanto, en el vestuario del Vålerenga la realidad era muy distinta. El fútbol noruego de finales de los 80 no movía grandes cifras. Los salarios eran modestos, casi semiprofesionales en comparación con otras ligas europeas. Sin embargo, Enger empezaba a llegar a los entrenamientos conduciendo coches de alta gama, como un Mercedes-Benz, vistiendo ropa de diseñador y manteniendo un estilo de vida que no encajaba con el sueldo de un mediocampista local. La diferencia no pasaba desapercibida. La doble vida ya no era una tensión interna, era una evidencia. En el campo intentaba consolidarse como futbolista profesional. Fuera de él, el dinero del crimen le ofrecía algo que el fútbol no podía darle: ingresos inmediatos, estatus dentro de la banda y la sensación de estar siempre un paso por delante del sistema.
Los delitos cometidos en aquellos años terminarían llevando a la prisión en distintos periodos, acumulando condenas que en total sumarían más de una década tras las rejas. Pero había algo que todavía no había conseguido. En 1988 había fallado. Había intentado llevarse el grito y no lo logró. Años después volvería a intentarlo, y esta vez no iba a equivocarse de ventana. Ollinger eligió el momento con precisión quirúrgica. El 12 de febrero de 1994, Noruega celebraba la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer. La atención del país entero estaba concentrada en la ceremonia, en las cámaras y en el orgullo nacional. En cambio, en Oslo, la Galería Nacional no parecía el centro del mundo. Para Eñer, era exactamente el lugar indicado. A plena luz del día, él y un cómplice apoyaron una escalera de mano contra la fachada del museo. No había máscaras elaboradas ni armas automáticas. La audacia era parte del plan. Subieron hasta una ventana del segundo piso y rompieron el cristal con un martillo. El sonido activó la alarma del edificio, pero el sistema no estaba preparado para una respuesta inmediata. Cada segundo empezaba a contar. Entraron en la sala Munch. El grito colgaba expuesto, sujeto por cables de seguridad sorprendentemente simples. Eñer se acercó, cortó los cables y sostuvo la pintura entre sus manos. Durante unos instantes, tuvo frente a sí la obra que había intentado robar años atrás. Desde el momento en que rompieron la ventana hasta que volvieron a salir por ella, pasaron aproximadamente 50 segundos. 50 segundos para sustraer una obra valorada entonces en decenas de millones de dólares. 50 segundos para dejar en evidencia la seguridad cultural de todo un país. Antes de marcharse, dejaron una nota escrita a mano sobre el suelo del museo. Gracias por la mala seguridad. Cuando los guardias reaccionaron, la escalera ya no estaba. El cuadro había desaparecido. Mientras el mundo aplaudía en Lillehammer, Noruega despertaba con una noticia impensable. Su símbolo artístico más reconocido se había esfumado en menos de un minuto. La policía activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda a nivel nacional. Se habló de mafias internacionales, de coleccionistas clandestinos y de una operación sofisticada en el mercado negro del arte. El golpe había sido demasiado limpio para parecer improvisado, pero la realidad era mucho más simple y para muchos más incómoda. Años después, Eñer reconocía que escondió la pintura en un compartimiento secreto dentro de una mesa en la casa familiar, mientras el país entero debatía cómo había sido posible una vulnerabilidad tan evidente. El cuadro más icónico de Noruega había desaparecido durante menos de un minuto, y nadie había podido impedirlo. Esta vez, no hubo errores. Tras el robo, los responsables exigieron un rescate de $1 millón por la devolución de la obra. El gobierno noruego se negó a pagar. Sin embargo, esa exigencia abrió una oportunidad. En lugar de entregar el dinero, se activó una operación encubierta en colaboración con autoridades británicas. El detective Charlie Hill se hizo pasar por representante de un museo extranjero dispuesto a comprar la pintura en el mercado negro. Durante semanas negoció con intermediarios vinculados al entorno de Eñer, haciéndoles creer que el dinero estaba preparado y que el acuerdo era inminente. La trampa se cerró el 7 de mayo de 1994. La policía localizó la obra intacta en un hotel de Askastad, una localidad costera donde Edvard Munch había pasado temporadas pintando. El símbolo nacional reapareció en el lugar ligado a su creador. La ironía era difícil de ignorar. Eñer fue detenido y en 1996 condenado a 6 años y 3 meses de prisión por el robo. No era un delincuente ocasional. A lo largo de su vida acumularía diversas condenas. En conjunto sumarían aproximadamente
12 años tras las rejas. El sistema había reaccionado, la obra regresó a su lugar, el Estado había demostrado que podía responder, pero aquello no fue el final. Durante una estancia posterior en prisión, Enger comenzó a pintar animales, vehículos, composiciones abstractas. Con el tiempo llegó a exponer sus propias obras en galerías noruegas, y algunos interpretaron ese giro como una forma de redención. El hombre que había robado Munch ahora intentaba abrirse camino en el mundo del arte por otros medios. Sin embargo, la ruptura nunca fue definitiva. En 2015 volvió a ser arrestado, acusado de robar varias pinturas de una galería en Oslo. La caída tuvo un matiz casi irónico. Dejó su billetera con su identificación en la escena del crimen. La audacia que lo había llevado a ejecutar un golpe de 50 segundos parecía haberse desgastado. Paul Enger murió en Oslo el 29 de junio de 2024, a los 57 años. Para algunos, fue un ladrón audaz que nunca utilizó violencia física. Para otros, un hombre incapaz de abandonar la lógica que había definido su vida desde la adolescencia. El sistema recuperó la obra, pero Enger nunca consiguió romper el ciclo que él mismo había elegido. Hay historias en el deporte que hablan de superación. Esta no es una de ellas. Paul Enger tuvo dos caminos abiertos durante años. Uno exigía disciplina, constancia y paciencia, y el otro le ofrecía dinero inmediato, estatus rápido y la sensación de estar por encima del sistema. No fue una caída repentina, sino una lección repetida. El grito representa angustia, miedo, pérdida de control. Enger dijo que se identificaba con esa figura desde niño. Quizás por eso no quiso simplemente admirarla. Quiso poseerla, convertirla en su trofeo. Durante 50 segundos logró lo que nadie había conseguido antes. Humilló al sistema cultural de su país sin disparar un arma. Pero esa audacia tenía fecha de caducidad. El grito volvió a su lugar. Enger volvió a prisión. Y cuando tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, regresó al mismo punto. Al final no fue el arte lo que lo definió, ni mucho menos el fútbol. Fue la capacidad de abandonar el terreno en el que había decidido jugar. Algunas personas escuchan un grito y se alejan. Otras pasan la vida intentando atraparlo. ¿Crees que Paul Enger fue un delincuente más o alguien que convirtió el crimen en una forma de competición? ¿El sistema falló antes de que él cruzara la línea o fue una decisión consciente que repitió una y otra vez? ¿Puede alguien obsesionarse tanto con un símbolo que termina justificando robarlo? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.